Andrew era un joven interesante y atractivo de una familia bastante acomodada. Y parecía que todo le iba a ir bien. Tanto la vida como el destino ya estaban predeterminados. Su padre tenía una excelente compañía en desarrollo, una gran reputación y, en pocas palabras, todo era simplemente maravilloso. Incluso se podría decir que magnífico. Pero Andrew no se tomaba en serio su futuro. Salía mucho, prácticamente no estudiaba y simplemente vivía su vida de manera bastante ociosa. Tenía muchas novias, y todas ellas eran diferentes, cambiaban constantemente. Así pasaba la vida de un joven alegre, no muy responsable. Claro, había una chica en su vida que llamó especialmente su atención. A él realmente le gustaba. Pero ella no era de una familia rica, y no quiso estar mucho tiempo con ella, ya que entendía que nada bueno saldría de ello. Tenía mucho miedo a la pobreza y a renunciar a una vida buena y llena de lujos. El caso es que estaba acostumbrado a viajar constantemente a diferentes ciudades y países. Por ejemplo, prefería pasar varios meses de verano en resorts extranjeros y muy caros. Era simplemente magnífico. Allí había un mar limpio, incluso océano, una hermosa arena y un sol brillante y excelente. Es decir, allí realmente descansaba. Pero no estaba claro por qué descansaba tanto, ya que en realidad nunca se cansaba. Los padres habían esperado mucho tiempo para la llegada de su único hijo. Y él llegó después de varios años de espera. Precisamente por esta razón siempre lo mimaban, lo protegían. No lo obligaban a estudiar o trabajar. Pensaban que tendría tiempo de hacer todo en esta vida. Además, tenía la compañía y todo iba tan bien y con seguridad. Pero un día todo cambió seria y drásticamente en la vida del joven. Sucedió algo que nadie en su familia esperaba. Chris, el padre del joven, ya era bastante mayor. En su momento amaba mucho a su esposa, la madre de Andrew. Pero con el tiempo notó que su esposa cambiaba rápidamente y ya no era tan atractiva y hermosa. Y él era muy rico, inteligente e interesante. Y empezó a pensar en encontrar una chica joven y atractiva que pudiera alegrar sus años y, tal vez, incluso darle un hijo o una hija. Al menos, eso es lo que Chris había estado pensando y soñando durante varios años. Quería sostener en sus brazos y criar a un pequeño y tierno ser humano. ¿Y por qué no? Tenía mucho que ofrecerle a un niño y podía criarlo bien. Claro que amaba mucho a Andrew, pero su hijo no cumplió con sus expectativas y no quería desarrollarse ni aportar un beneficio sustancial y valioso. Con estos pensamientos vivió Chris los últimos años. Y un día, conoció a una chica bastante joven, atractiva e interesante. El encuentro fue fácil y rápido, aparentemente por pura casualidad. Simplemente, Chris entró en una cafetería y decidió descansar un poco, despejarse y pensar en cómo planificar su vida. En ese momento, se le acercó una chica encantadora, libre e interesante a primera vista. «Hola, hombre maravilloso. ¿Puedo unirme a usted y simplemente tomar una taza de café?», preguntó Mia suavemente y con calma. «Hola, linda chica. Claro, estaré muy contento de tener tan agradable y excelente compañía», respondió tranquilamente el hombre, algo complacido. «Bien, eso es estupendo. Estoy un poco cansada de la rutina constante y me gustaría simplemente sentarme junto a un hombre tan seguro y atractivo», comenzó a llenar de halagos al hombre de cabello gris. «Chica, lo entiendo perfectamente. Yo también estoy pasando por un periodo difícil en mi vida, aunque exteriormente parezco muy feliz y rico», empezó a compartir sus preocupaciones Chris con la chica casi desconocida.
De esta manera, comenzaron a hablar y encontraron rápidamente una conexión. La chica resultó ser muy agradable y, sorprendentemente, comprensiva y atractiva. Parecía que Chris había encontrado por pura casualidad a la chica perfecta. Además, ella era tan amable, dulce y buena. Después de hablar con Mia, Chris sintió una sensación muy buena y sorprendentemente ligera. Chris no quería alejarse de la joven y atractiva chica. Todo era tan bueno. Pero Mia hizo ver que tenía prisa y que había disfrutado mucho hablando con un hombre tan inteligente y atractivo. Por supuesto, ese cumplido alegró mucho a Chris. Pero el problema era que ni siquiera le pidió su número de teléfono, aunque estaba dispuesto a continuar con una relación positiva y duradera. Después de esa noche, la vida de Chris ya no fue la misma. Se volvió más soñador y romántico. Constantemente estaba en las nubes, sonriendo sin motivo y diciendo palabras agradables a todos, lo cual no era propio de él. Antes, simplemente entraba en su oficina y trabajaba mucho con una expresión bastante seria. Pero después de conocer a esa chica tan ligera y maravillosa, todo cambió un poco. Incluso la esposa de Chris notó que su querido y amado esposo había cambiado un poco. Ella incluso bromeó una vez, diciendo que parecía que él se había enamorado. Se rieron de eso y lo olvidaron. Chris comenzó a frecuentar constantemente esa misma cafetería. Tenía la esperanza de encontrarse con la chica con la que había tenido una conversación tan agradable. Pero pasó una semana y no recibió ninguna noticia. La chica no aparecía. Hubo un momento de pequeña decepción. Pero un día, cuando Chris ya había perdido la esperanza de encontrar a Mia, finalmente la vio. Ella, como de costumbre, llegó ligera, romántica e interesante. Emanaba juventud, frescura y pensamientos modernos. Ella era la verdadera alegría para Chris. Y en ese momento, él se dio cuenta de que de repente se había enamorado de la chica con la que había soñado durante tanto tiempo. Tan pronto como vio a Mia, se levantó rápidamente de la mesa, se acercó a ella y la invitó a sentarse a su lado. Comenzó a decirle cuánto la había esperado y cuánto lamentaba no haber tomado su número de teléfono. La chica se comportó de manera encantadora y muy tranquila. No respondió a eso, sino que se comportó con su habitual dulzura y romanticismo. Parecía que simplemente coqueteaba y atraía al hombre que le parecía atractivo en ese momento. Mia era un poco extraña, o quizás tenía algún plan que nadie sospechaba. Por un lado, todo parecía sencillo, pero por otro lado, complicado. Y desde la segunda reunión comenzaron a desarrollarse una gran y cálida relación que rápidamente se convirtió en una relación real y apasionada de ambas partes. Es decir, Chris se involucró tanto con la joven y atractiva chica que empezó a perder la cabeza y se sumergió completamente en esa relación que se convirtió en el verdadero sentido de su vida. Por supuesto, él comenzó a cuidarla, incluyendo materialmente. Primero, el hombre alquiló un maravilloso, espacioso, y se podría decir, incluso lujoso apartamento para sus encuentros. No le importaba gastar una gran suma de dinero para que Mia se sintiera feliz y más cariñosa. Así fue como comenzaron a vivir y disfrutar. Al menos, el hombre estaba contento con todo. La complacía y la mimaba, hacía todo lo posible por ella y la mantenía. Y ella, a su vez, le daba su juventud, atractivo y, por supuesto, amor en todas sus formas. Al principio, Judith no notó nada especial en el comportamiento de Chris. Sí, él parecía haber cambiado. Se volvió más amable y siempre estaba sonriendo. Sí, ella bromeaba diciendo que quizás él se había enamorado de alguien.
Pero pensar seriamente en que su ser querido, con quien había vivido durante varias décadas, de repente tenía otra mujer, era algo que Judith ni siquiera podía imaginar. Ella pensaba que todo entre ellos estaba tranquilo y bien. Judith siempre estaba ocupada con algo y tenía aficiones. No tenía tiempo para los celos. Simplemente amaba y cuidaba a su esposo desde el fondo de su corazón. Quería seguir desarrollándose con él, vivir juntos y luego disfrutar de una vejez tranquila y feliz. Tal vez incluso comenzar a viajar más. Ella soñaba con que su esposo finalmente se desocupara un poco en el trabajo para que pudieran relajarse. A pesar de la edad y de una vida aparentemente llena de experiencia, Judith seguía creyendo en el amor verdadero. Sí, claro, había escuchado muchas historias de sus amigas. Historias de cuando, de repente, e inesperadamente para ellas, sus maridos encontraban a una amante joven y atractiva y pasaban tiempo con ella. Y las mujeres aceptaban y toleraban eso porque el dinero las mantenía atadas. Pero Judith pensaba que una situación así nunca les sucedería a ellos. Sin embargo, para su gran desdicha, eso ocurrió. Con el tiempo, Chris comenzó a mostrar una ligera, y luego no tan ligera, indiferencia hacia su esposa, quien siempre lo había apoyado durante toda su juventud activa. Hasta entonces, él nunca le había sido infiel a Judith. Siempre había sido un esposo leal y ejemplar. Muchos de sus amigos, en la misma situación y edad, ya habían cambiado varias amantes atractivas, pero él seguía siendo fiel. Pero Mia lo cambió todo. Transformó a Chris en otra persona. Él ni siquiera se reconocía a sí mismo. Se volvió más sumiso con su nueva mujer. Corría detrás de ella y cumplía con sus caprichos. Y esto no era toda la historia. La relación continuó desarrollándose de manera activa y rápida. El asunto es que, cuando Mia se dio cuenta de que su hombre haría absolutamente todo lo que ella quisiera, comenzó a presionar sutilmente y con habilidad femenina. Empezó a llorar y quejarse de que había pasado mucho tiempo y que ella todavía estaba solo a su cargo. Decía que tenía sentimientos y que quería casarse con Chris. ¿Cómo es posible, mi querido y amado hombre? Llevamos tanto tiempo juntos y no me puedes ofrecer nada. ¿Crees que estoy contigo solo por estas pequeñas dádivas? ¿Sabes que quiero tener hijos contigo y una verdadera familia? Empezó a preguntarle con insistencia y con cierto resentimiento la joven. Pero entiendes que llevo mucho tiempo casado con una mujer y no me gustaría herir a Judith. Claro que te amo mucho y quiero tener hijos contigo, pero no se puede resolver todo tan rápido. Dame un poco de tiempo, respondía constantemente el hombre de cabello gris. Y así, una vez, Mia no pudo aguantar más y empezó a insistir fuertemente en que, si Chris no se casaba con ella, simplemente se iría de su vida. Y si ella lo hacía de manera definitiva, ninguna de las conexiones del hombre rico podría ayudar a corregir la situación ni a encontrarla. Chris, por supuesto, entendía que Judith se pondría muy triste, pero estaba tan enamorado de su nueva mujer que no podía imaginar su vida sin ella. Además, ella le prometía pronto darle un maravilloso y saludable bebé. No podía rechazar a esta joven, atractiva y romántica persona. Por esa misma razón, tomó la decisión definitiva y seria de que pronto se divorciaría de su esposa y se casaría con Mia. No podía seguir postergándolo. Ese mismo día llegó a casa y, sin rodeos, confesó todo rápidamente a Judith. Ella estaba realmente en shock por todo lo que estaba sucediendo. Al principio, empezó a decir que él estaba bromeando y que eso simplemente no podía ser cierto. ¿Es una broma? ¿Cómo puede esto estar pasándome a mí?
Pero luego Chris empezó a contar todo con detalles. Dijo que no la dejaría sin nada, que le compraría un buen apartamento y que todo estaría bien para ella, pero sin su participación. Y que debía desocupar la casa lo antes posible, ya que por ley solo le pertenecía a él. Por supuesto, todo lo que le decía a Judith esa noche no reflejaba sus verdaderos pensamientos. Antes, nunca habría actuado así. Entendía cuánto esfuerzo y energía había invertido su amada mujer en la creación de esa casa y su maravilloso jardín. Y ahora, simplemente la estaba echando y divorciándose de ella. Judith le propuso que descansaran un poco y pensaran en lo correcto y consciente que era su acción en ese momento. Pero él no quería escuchar ni oír nada. Sabía que no discutiría con ella y que simplemente actuaría de la manera que Mia quería. Le dio literalmente una semana para que recogiera todas sus cosas. Lo más curioso es que, aproximadamente en ese mismo periodo, su hijo regresó del extranjero. Y resultó que también él llegó en un momento en que su padre estaba echando a todos por su amante. Chris dijo que Andrew también debía desocupar la casa lo antes posible. Él también le compraría un apartamento y le daría dinero para empezar. Luego, tendría que resolver todo por sí mismo y ganarse la vida. Andrew, al igual que su madre, estaba asombrado de lo mucho y lo rápido que había cambiado su padre. Antes, se podía decir que Chris los trataba con extrema delicadeza, asegurándose de que no les faltara nada y haciendo todo lo posible para cuidarlos. Ahora, se había convertido en un monstruo. Era tan firme e indiferente en su decisión y hacia ellos que nadie podía entender qué estaba pasando en su mente. Todas las acciones, palabras y comportamientos de Chris estaban constantemente y activamente controlados por Mia, quien resultó querer solo una cosa, convertirse en su esposa legal lo más rápido posible, resolver todo en relación con las propiedades y el dinero de este hombre mayor y volverse rica y feliz con otro hombre más joven. En realidad, Mia ya estaba cansada de esperar tanto tiempo para que todo cambiara a mejor. Ahora había decidido tomar el control y empezar a actuar. Y así fue. Chris estaba como en una niebla, actuando según las órdenes de Mia. Incluso cuando hablaba con su esposa, llevaba notas con indicaciones de su amante sobre qué decir y cómo transmitir la información correctamente. Judith, aunque al principio quería luchar por su felicidad personal, con el tiempo entendió y llegó a la conclusión de que ahora era simplemente inútil. Además, unos pocos años después de esa conversación seria y decisiva, vio a la intrusa llegar a su casa con varias maletas llenas de ropa y joyas. En pocos años, había acumulado bastante, ya que Chris la consentía mucho. De esta manera, todo rápidamente se puso en su lugar. Chris se divorció, echó a su esposa e hijo, y luego se casó con su nueva amante. Al principio, todo fue tan bien como antes, simplemente perfecto, pero luego todo cambió. Los caprichos de Mia crecían constantemente. Siempre quería algo nuevo. Sus apetitos aumentaban a una velocidad alarmante. Chris empezó a pensar todo el tiempo en cómo complacer a su nueva, atractiva y encantadora mujer. Incluso llegó al punto de que la empresa comenzó a perder beneficios. Antes, Chris no se permitía tales gastos significativos, dedicaba mucho tiempo a estudiar y analizar la situación. Ahora, había perdido totalmente el control. Todo iba mal. La nueva esposa de Chris empezó a apresurarse para obtener una buena parte de la fortuna antes de que fuera demasiado tarde. Y realmente todo se dirigía hacia eso. Andrew, por su parte, no tuvo otra opción más que mudarse a un pequeño apartamento que su padre le compró por poco dinero. El dinero se agotaba rápidamente.
Y cuando gastó todos sus ahorros restantes y su padre se negó a darle más dinero, tuvo que vender su apartamento y alquilar un lugar pequeño. No quería trabajar. Para él, esto era incomprensible y completamente inusual. De esta manera, todo siguió su curso. Finalmente, se llevó a sí mismo a un estado en el que se convirtió en un verdadero vagabundo, en el sentido literal de la palabra. Comenzó a dormir en diferentes lugares donde lo acogieran. Su madre, Judith, sufrió y se preocupó durante algún tiempo. No entendía cómo podían tratar tan cruelmente a una mujer que siempre lo protegió y se preocupó por él. Había invertido tanto esfuerzo y energía en esa vida, y ahora todo se había desmoronado en un instante, sin quedar nada. Pero, después de un tiempo, conoció a un hombre agradable, bastante maduro, de su edad. Él le propuso irse al extranjero. Resulta que tenía una buena y gran casa allá para toda una familia. Le propuso matrimonio a Judith y le ofreció vivir una vida feliz, prácticamente paradisíaca. Al principio, Judith lo pensó mucho. No entendía cómo podía cambiar su vida tan drásticamente. Pero luego, una amiga la persuadió de aceptar la propuesta. Después de todo, era una oportunidad real y verdadera de ser feliz, en lugar de seguir sufriendo por una persona que definitivamente no lo merecía. Y Judith decidió aceptar. Ya no se preocupó por nadie, le dio el apartamento a su hijo, que Andrew también despilfarró exitosamente más adelante. La vida de Judith en esta historia terminó bien y de manera adecuada. Esta mujer, con su bondad, comprensión y sinceridad, realmente merecía una vida buena y digna. Lo que pasó en la vida de Chris fue simplemente horrible. Su fortuna también estaba casi agotada. Mia ya se frotaba las manos, planeando quedarse con todo su dinero restante, sus apartamentos y casas. Y entonces, inesperadamente, descubre que está embarazada. Al principio, la joven y atractiva mujer no quería decirle nada a nadie. Es más, quería deshacerse del bebé. Pero luego, después de pensarlo bien, decidió no apresurarse, ya que eventualmente siempre podría deshacerse del niño. Mia no era por dentro la mujer dulce, suave y amable que aparentaba ser. En realidad, había un monstruo fuerte y en cierta medida peligroso dentro de ella. Gracias a este niño, la joven decidió empezar a actuar activamente para sacarle aún más dinero y todo lo que pudiera a su anciano. Así es como lo llamaba a sus espaldas. Ahora ella se volvió aún más caprichosa, ya que su interesante condición le permitía hacer varias cosas, incluso no muy agradables y positivas, bajo el pretexto de que estaba esperando un heredero. Chris comprendía el comportamiento y los nuevos deseos de su amada y atractiva persona. Estaba verdaderamente feliz porque pronto sería padre. Había deseado esto durante mucho tiempo. Y entonces ocurrió un verdadero milagro. Realmente, solo necesitabas ver con qué amor y adoración miraba Chris a su esposa en ese momento. Le compraba todo lo que ella quisiera. El dinero simplemente fluía como agua. No podía controlarse a sí mismo. Parecía que los negocios de la empresa seguramente mejorarían. Era solo un momento así. Y un hijo, después de todo, es una nueva persona que lo hará feliz, y así sucesivamente. Es decir, Chris, el mismo hombre que había construido una empresa bastante impresionante por sus propios medios, suficientemente inteligente y calculador, comenzó a actuar de manera completamente ilógica. Por supuesto, cuando los amigos más cercanos de Chris empezaron a notar que algo no estaba bien con él, comenzaron a preocuparse constantemente por él. Hablaban con él e intentaban convencerlo de que estaba cometiendo muchos errores en ese momento y que necesitaba cambiar de dirección constantemente.
No debería actuar precipitadamente y destruir todo lo que había construido durante tanto tiempo. Pero Chris no veía ni notaba nada malo en sus acciones. Pensaba que ahora era mucho más joven y que la vida aún le deparaba lo mejor. Tenía la sensación de que poco a poco estaba perdiendo la razón. Entonces, los conocidos simplemente atribuyeron esto a que él se había enamorado tanto que era imposible convencerlo de actuar de manera diferente. Después de muchas conversaciones infructuosas, los amigos cercanos dejaron de comunicarse tanto con Chris. Y solo Mia estaba completamente satisfecha con esta situación. Cuando el hombre comenzó a quejarse de que ninguno de sus amigos lo entendía más, ella simplemente lo abrazó y le dijo que lo más importante era que se tenían el uno al otro y que todo estaría bien. Pero el tiempo pasaba, el dinero se estaba agotando rápidamente. Casi todo estaba vendido. Y finalmente, la chica da a luz. Entra en el mundo un niño simplemente maravilloso. Es un niño. Es tan pequeño, diminuto, pero tan lindo y agradable. El parto fue bueno, sin complicaciones. En resumen, ahora tendrían que criar a este bebé en una casa rica y buena, disfrutando de una nueva felicidad familiar. Pero no todo resultó ser tan simple. Mia descubrió que su esposo estaba en quiebra en ese momento, es decir, no tenía nada más que tomar prestado. Incluso la casa en la que vivía estaba hipotecada. Entonces ella decidió que era hora de buscar a alguien completamente diferente, conveniente y tan ingenuamente enamorado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lamentablemente, no tuvo que esperar mucho. Lo que sucedió es que Chris realmente tenía un corazón débil y él sabía bien de este problema. Por supuesto, cuando Judith estaba cerca, todo estaba bien. Ella siempre se aseguraba estrictamente de que Chris tomara sus medicamentos a tiempo y siguiera todas las recomendaciones médicas. Pero cuando ella se fue, todo cambió. Mia no quería hacer nada por su nuevo esposo. Aunque había escuchado de él sobre sus problemas cardíacos, en realidad no lo tomaba en serio ni le daba importancia. No le interesaba. Por el contrario, en ese momento no necesitaba a un hombre rico y completamente saludable. De manera completamente inesperada, Chris sufrió un ataque. En ese momento, Mia decidió irse de compras con la niñera y el bebé para elegir lo mejor y más valioso para su hijo. Y bajo este pretexto, también para ella misma. Pero cuando regresaron, vieron que Chris ya no respiraba. La chica quedó en shock, ya que no esperaba que Chris muriera en esos días. Pero luego se recuperó y rápidamente comenzó a investigar sobre la herencia y el dinero. Pero resultó que todo estaba muy mal. Podría decirse que solo había deudas. Para cubrirlas, tendrían que venderlo todo y pagar a los acreedores. Entonces la chica rápidamente tomó todas sus cosas y simplemente se fue. No quería despedirse de él. Simplemente se fue. Tampoco quería al niño. Él simplemente le molestaba constantemente. Por esta razón, ella actuó de manera horrible, cruel, ya que ni siquiera los animales tratan así a sus crías. Lo tomó y lo tiró a la basura. O más bien, lo colocó cuidadosamente con todos los documentos que casualmente estaban en la bolsa y algo de ropa, y se fue corriendo al aeropuerto. Ella quería descansar, disfrutar de la vida y simplemente disfrutar de todas las mejores emociones y de este hermoso mundo. Y un día, un vagabundo pasaba por la basura y vio a un pequeño bebé llorando. También encontró sus cosas cerca. Estaba muy sorprendido. ¿Cómo podría alguien hacer eso? Y cuando desplegó los documentos, vio de quién era hijo. Al principio no podía creerlo.
Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos del vagabundo. Resulta que este era el hijo de su padre, Chris. Sí, así era exactamente. Ese vagabundo era Andrew, quien lo había perdido todo y ahora deambulaba por diferentes lugares en busca de un lugar decente para pasar la noche y comida. Y esta basura resultó ser grande y, se podría decir, incluso de élite para cierta categoría de personas. Y aquí fue donde casualmente encontró a una persona viva que también resultó ser su pariente. Andrew no sabía qué hacer a continuación, pero entendía que el niño debía ser salvado a toda costa. Así que lo calentó un poco, le dio de comer de la botella que tenía cerca. Se había acostumbrado tanto a este niño que no quería dárselo a nadie ni en ningún lado. Pero sabía que era ilegal actuar así. Entonces llevó al pequeño a un hospital. Era muy importante para él que los médicos lo examinaran cuidadosamente y verificaran su salud. En el hospital, por supuesto, no le negaron la atención. Revisaron al niño. Fue muy bueno que todo saliera bien y todo estuviera en orden. El niño necesitaba quedarse en el hospital unos días, ya que se debilitó un poco durante ese tiempo. Era necesario observarlo. Luego, Andrew comenzó a buscar a su padre. No le llevó mucho tiempo descubrir que su padre había fallecido completamente inesperadamente para todos. Entonces Andrew llamó a Judith y le contó todo en detalle. Judith, por supuesto, salió casi de inmediato con su nuevo esposo. Ella entendía que era necesario despedir adecuadamente a su anterior ser querido. Fue muy bueno que el nuevo esposo de Judith fuera comprensivo y sencillo. Él entendió lo importante que era venir y apoyar a su hijo biológico y acompañar a Chris en su último viaje. Era algo que debía hacerse. De lo contrario, la conciencia no estaría en paz y la angustia constante no permitiría seguir viviendo tranquilamente. Y así ocurrió el tan esperado reencuentro entre la madre y su hijo, quien había cambiado tanto en ese breve lapso de tiempo y se había convertido en un hombre viejo y desaliñado. Al principio, Judith ni siquiera lo reconoció. «Hola, mamá. Qué bueno que finalmente viniste. Sé que no puedo hacer nada sin ti», dijo el joven cuando vio a Judith por primera vez después de la separación. «Hola, hombre. Lo siento, pero me estás confundiendo con alguien más. Tengo solo un hijo llamado Andrew, y él es completamente diferente. Joven y exitoso. Así que, ¿hay algún error?», dijo Judith un poco desconcertada. «No, mamá, soy yo, tu hijo Andrew. Simplemente, mi vida ha cambiado mucho en este tiempo. Me convertí en un vagabundo. No me queda nada más. Simplemente lo desperdicié todo. Así que ahora soy así y me veo así», respondió Andrew a su madre. Judith, con lágrimas en los ojos, comenzó a abrazar constantemente a su amado y querido hijo. Ya no miraba su apariencia exterior. Por un lado, le resultaba difícil y doloroso ver en lo que se había convertido su hijo, pero por otro lado, estaba feliz de que estuviera vivo y sano, y simplemente estuviera allí en ese momento. El esposo de Judith también aceptó y abrazó al hijo. En general, él mismo era una persona bastante agradable y hospitalaria. Estaba contento de finalmente conocer al hijo de su amada esposa. Después hubo una agradable cena familiar. Alquilaron un pequeño apartamento por todo un mes para tener tiempo suficiente para resolver todos los asuntos principales, despedirse de su padre y esposo, y entender cómo vivirían y qué harían después. Por la noche, Andrew también le contó a su madre en detalle cómo había encontrado accidentalmente a un niño pequeño justo en un basurero, quien resultó ser su pariente cercano.
Cuando Andrew hablaba del niño pequeño y tierno, las lágrimas comenzaban a caer de sus hermosos ojos. Hablaba de él como el mejor y más maravilloso niño en el mundo, su hermanito y así sucesivamente. Por primera vez en su vida, Judith vio con sus propios ojos lo profundamente y sinceramente que su hijo se preocupaba por otra persona, especialmente por un niño pequeño. Y entonces Judith comenzó a pensar en cómo ayudar y resolver todo. Resulta que Andrew realmente deseaba con todas sus fuerzas que ese pequeño niño siempre estuviera cerca de él. Pero para lograrlo, tendría que esforzarse mucho. Fue entonces cuando su madre y su nuevo esposo comenzaron a ayudar a Andrew. Comenzaron encontrándole un trabajo muy bueno y bien remunerado, dado que siempre había estado interesado en computadoras. Tenía un buen entendimiento de la programación, aunque antes no le había dado la seriedad adecuada a ese talento e interés. Pero ahora entendía que esto era lo que definitivamente le ayudaría a comenzar una nueva vida y mantener no solo a sí mismo, sino también a su hijo. Ya estaba fantaseando y pensando, soñando con cómo criar a este maravilloso niño. Mientras decían adiós a su padre y se ocupaban de los asuntos relacionados con el trabajo, Andrew también conoció inesperadamente a una encantadora mujer en su trabajo. Le gustó mucho y rápidamente se sintieron atraídos el uno por el otro. Se atrajeron mutuamente con sus mejores cualidades. Andrew fue honesto con su amada desde el principio. Le dijo directamente que de cualquier manera, él iba a cuidar al niño que ahora era su hermano biológico. Y señaló que si Kimmy no quería criar o vivir con un hombre que tendría un hijo, entonces no podrían tener una relación juntos. Sería simplemente una pérdida de tiempo. Kimmy pensó un poco, pero como le gustaba mucho a Andrew y realmente amaba a los niños, aceptó la situación tal como era un hecho. Incluso comenzó a ayudar un poco al joven a avanzar hacia la meta que Andrew se había propuesto. También lograron resolver todo con el apartamento. Por supuesto, casi todo lo que pertenecía a Chris fue vendido. Pero resulta que tenía reservado un hermoso y lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Incluso había dejado un testamento a favor de su hijo biológico Andrew mucho tiempo atrás. Decidió asegurarse de cuidar a su amado hijo y no dejarlo sin nada. También tenía un automóvil de buena calidad. Así que de repente, Andrew se encontró siendo un novio envidiable. Tenía un apartamento, un coche y un buen trabajo. Y literalmente unos meses después, Andrew le propuso matrimonio a Kimmy. Quería que fueran una familia unida. Y así fue como las cosas funcionaron tan bien. La vida de los recién casados era bastante hermosa en realidad. Por supuesto, el momento más emocionante y significativo para ellos fue cuando les entregaron al pequeño niño. Andrew estaba nervioso y preocupado por cómo Kimmy lo aceptaría. Pero Kimmy quedó tan dulcemente sorprendida y feliz de tener a ese pequeño y hermoso niño que no podía pensar ni querer nada malo. Lo aceptó de inmediato como propio. Abrazó al niño y comenzó a cantarle suavemente una canción tierna y muy agradable. Bajo esa hermosa canción, el niño empezó a quedarse dormido feliz y tranquilamente. Así fue como tuvo lugar el primer encuentro con los nuevos padres. Andrew y Kimmy harían todo lo que estuviera en sus manos para hacer al niño el más feliz y para que se sintiera muy bien en este mundo. La madre de Andrew y su esposo regresaron al extranjero después de un tiempo, pero esperaban con gran deseo y ansia que su familia viniera de visita, o tal vez incluso para quedarse para siempre. También se habían acostumbrado a ver al maravilloso niño como su nieto. Así vivieron felices y bien. Hubo, por supuesto, algunas pequeñas disputas entre Kimmy y Andrew. Fueron tan pequeñas e insignificantes que nadie les dio mucha importancia. En cuanto a Mia,
nadie la mencionaba. Simplemente desapareció. Pero literalmente unos años después, surgió la noticia de que habían encontrado a una mujer en algún lugar bastante dudoso y poco claro, y ya no estaba en condiciones de vivir. Quizás había vuelto a involucrarse con un nuevo amante y a alguien no le gustó algo. O tal vez alguien decidió tomarla y castigarla por todo lo negativo que había hecho en la vida de otras personas. Así terminó la vida interesante y llena de aventuras de esta joven, atractiva pero muy dura y desapegada mujer. De alguna manera, fue un poco triste por ella. Podría haber vivido de manera completamente diferente.